Hola, hola, mi personita y mis personitas especiales. Feliz domingo. Espero que estés muy bien, pero especial. Espero que estés lista para tu prueba de hoy. Muy bien, pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta prueba. Señor Creador del universo, Jesucristo, Redentor del mundo, Espíritu Santo, Consolador, Santísima Trinidad, un solo Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a que durante estas preguntas te tengamos a ti presente, que nuestra mente se ilumine, que nuestra mente recuerde, que de nuestra memoria surjan los datos importantes para responder estas preguntas. Nosotros confiamos, Padre Santo, en que tú nos ayudas en absolutamente todo. Ayúdanos también a aprender esta información que estamos estudiando sobre tu palabra. Ayúdanos a aprendernos datos, ayúdanos a recordarlos y ayúdanos a encontrar las respuestas a las preguntas que hoy vamos a hacer y de esta manera empezar a aprender más de ti. Empezar a aprender de tu palabra, de recordarla y ponerla en práctica en nuestra vida. Amén. Bueno, muy bien. A mí me parece importante siempre empezar con una oración porque yo creo que todo lo que hacemos es por obra y gracia del Espíritu Santo y nosotros nada podemos hacer por sí mismos. Entonces, en cosas que son importantes para mí, bueno, todo en realidad, pero las cosas que considero más importantes siempre me parece esencial solicitar la ayuda del que todo lo puede. Bueno, pues vamos a iniciar con tu examen y vamos a incluir en el examen las preguntas de todos los días. Entonces, hoy no va a ser primero quiz y después las preguntas, sino que vamos a incluirlo. Entonces, ahí voy a ir metiendo entre las preguntas de los capítulos algunas preguntas de los datos que ya hemos estudiado. Muy bien. Pues tu prueba comienza en 1, 2. Mucha suerte. Vamos a ir por capítulos, ¿ok? En el capítulo 9, a ver, cuéntame, ¿cómo sucedió la conversión de Saulo? Con que respondas algo que sea muy parecido a la respuesta está bien. No tiene que ser que respondas palabra por palabra, igual como yo voy a responderte, ¿ok? ¿Cómo sucedió la conversión de Saulo? Ok. Lo envolvió una luz que venía del cielo y escuchó a Jesús. Esto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 3. Bien. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? $27 libros, muy bien. En el capítulo 9, ¿en qué capítulo y versículo Jesús le responde a Saulo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muy bien, está al principio del capítulo. Capítulo 9, versículo 5. ¿Quién le impuso las manos a Saulo en Damasco por instrucciones que el Señor le dio en una visión? ¿Cuál es el nombre de esa persona? Muy bien, Ananías. Y esto empieza en el capítulo 9, versículo 10. Ahí es donde Ananías tiene la visión. Y en el capítulo 9, versículo 17 es donde le impone las manos. Ok, yo te estoy dando los capítulos y versículos para si quieres ir anotando o alguna pregunta no te la sabías. Ahí te estoy indicando dónde está la respuesta, pero no te las tienes que aprender todas, ¿ok? Solamente es como referencia para dónde puedes encontrar la respuesta. Muy bien. ¿Cómo se llama la mujer a la que Pedro resucitó en Jope? Muy bien, Tabita. Lo encontramos en el capítulo 9, versículo 26. Y recuerda que Tabita
también dice que en griego, capítulo 9, odorca en griego, que quiere decir gacela. Esto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 34. Esto es lo de donde dice gacela. Jope. Oh, no, perdón. Era el capítulo 9, versículo 36, no 26. Ahí me equivoqué. Ok. Ahí está el nombre de la mujer, Tabita. Muy bien. ¿Qué otro milagro realiza Pedro en el capítulo 9? Entonces el capítulo 9 hizo otro milagro. ¿Recuerdas? Muy bien. Sana a un paralítico. Y esto está en el versículo 34. Capítulo 9, versículo 34. El nombre del paralítico era Eneas. Y Pedro lo sana en nombre de Jesucristo. Muy bien. Hasta ahí vamos a dejar preguntas del capítulo 9. Ahora vamos a pasar al capítulo 10. Muy bien. Recuérdame cuántos libros en total tenemos en nuestra Biblia católica. Muy bien, 73. Perfecto. En el capítulo 10, ¿cuál es el nombre del capitán del batallón itálico que vivía en Cesarea? Al que Pedro bautizó. Muy bien. Cornelio. Esto se encuentra en el primer versículo. Entonces, capítulo 10, versículo 1. ¿Cornelio y su familia temían a Dios, sí o no? Muy bien. La respuesta es sí. Y esto lo encontramos en el versículo 2 del capítulo 10. Dice que él y su familia eran de los que temen a Dios. Muy bien. En el capítulo 10 seguimos. ¿Es verdad o mentira que Cornelio mandó traer a Pedro porque tuvo un sueño? ¿Eso es verdad o es mentira? Muy bien, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? En el versículo 3 del capítulo 10 encontramos que dice que una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Ok, bueno, entonces no tuvo un sueño, ahí no dice que fue una visión, pero antes dice que él oraba constantemente. Ok, acá donde dice antes del versículo 3 dice, daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión, entonces podemos asumir que estaba orando, porque esa era la hora de la oración, las 3 de la tarde. Entonces, muy bien. ¿Qué tipo de animales vio Pedro en la carpa que bajó del cielo durante su éxtasis? Muy bien, vio cuadrúpedos, reptiles y aves. Y eso lo encontramos en el versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. ¿Qué le respondió la voz a Pedro cuando él le dijo? De ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. ¿Qué le respondió la voz? Muy bien, le respondió, lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Y esto está en el versículo 15, capítulo 10, versículo 15. Y como te estaba diciendo al principio,
No tienes que responder exactamente con estas palabras, pero con que ya sepas la idea, con eso es suficiente. Muy bien. Seguimos en el capítulo 10. ¿Por qué bautizó Pedro con agua a Cornelio y a los que se encontraban con él? Muy bien, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el capítulo 10, versículo 47. Vamos al capítulo 11. Antes recuérdame cuántos libros hay en el Antiguo Testamento. Muy bien, 46 libros. Ok. En el capítulo 11, ¿cómo justificó Pedro que haya estado en casa de Cornelio y comido con ellos? ¿Recuerdas que los judíos de Judea, creo, le dijeron que por qué lo había hecho? Muy bien. Él les explicó lo que él había visto y escuchado durante su éxtasis. Y esto lo encontramos en el capítulo 11, versículo 4. ¿Cuál fue la conclusión de los judíos tras la explicación de Pedro en cuanto a los no judíos? Después de que Pedro les explicó todo lo que él había visto y escuchado en su visión que tuvo, ¿qué fue la conclusión a la que llegaron los judíos? Muy bien. Que también a los no judíos Dios perdona los pecados y los lleva a la vida eterna, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Esta es en general la conclusión, pero el texto exacto lo encuentras en el capítulo 11, versículo 18. ¿Quiénes trabajaron juntos durante un año en la fundación de la iglesia de Antioquía? Eran dos personas. ¿Quién y quién? Muy bien. Bernabé y Saulo. Esto lo encuentras en el capítulo 11, versículo 26. ¿Qué nombre recibieron los discípulos en Antioquía? Muy bien. Ahí fue cuando por primera vez se les llamó cristianos. Esto lo encuentras en el capítulo 11, versículo 26. Muy bien, pues ahora vamos al capítulo número 12. Recuérdame cuáles son los 4 evangelios. Muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, en el capítulo 12. ¿Cómo muere Santiago el mayor? Muy bien. Lo decapitan, muere a espada. Esto lo encontramos en el capítulo 12, versículo 2. ¿Quién ordena la muerte de Santiago el mayor? Muy bien, el rey Herodes Agripa I. Esto lo encontramos en el capítulo 12, versículo 1. Ahí está, que dice Herodes. Muy bien. ¿Cómo escapó Pedro de la cárcel? Recuerda que Herodes hizo apresar a Santiago. Bueno, lo quiso maltratar, terminó dándole muerte a espada. Después, como los judíos pues parecía que se ponían contentos, mandó y encarceló a Pedro. Entonces, ¿cómo escapó Pedro de la cárcel? Muy bien, un ángel del Señor lo liberó y esto lo encontramos en el capítulo 12, versículo 7. ¿A casa de quién llegó Pedro después de que escapó de la cárcel? Muy bien, a casa de María, madre de Juan
llamado también Marcos. Y recuérdate que estamos aquí hablando, ya es Marcos el evangelista, el que escribió el Evangelio de Marcos. Muy bien. Recuérdame, ¿quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Muy bien, Lucas. ¿Y cuál era la profesión? Muy bien, médico. Lucas era médico. Perfecto. En el capítulo 12, ¿cómo muere Herodes Agripa I? Muy bien. Un ángel del Señor lo hiere y muere comido por los gusanos. Eso lo encontramos en el capítulo 12, versículo 23. Empezamos ahora con el último capítulo, el capítulo número 13. Ok, recuérdame, ¿la Biblia en qué dos partes se divide? Muy bien, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas o epístolas tenemos en el Nuevo Testamento? Muy bien, 21 cartas o epístolas. Ok, en el capítulo 13, ¿quién era el asistente de Bernabé y Saulo en su primera misión? Muy bien, Juan llamado Marcos. Esto lo encontramos en el capítulo 13, versículo 5. ¿En qué capítulo y versículo Saulo es llamado Pablo por primera vez? Muy bien. El capítulo 13, versículo 5. No, perdón, está viendo mal. En el capítulo 13, versículo 9. Ok. Vamos a aprendernos esto. Si te gustaría aprendértelo, muy bien. Y si no, bueno, para que lo tengas como referencia. Hasta aquí, a Pablo en la escritura se le había llamado Saulo. A partir de aquí en adelante, ya en la escritura lo vamos a encontrar como Pablo. Entonces es la misma persona. Pablo y Saulo son la misma persona. Aquí en el capítulo 9 nos dice: entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos. Desde aquí en adelante ya vamos a encontrar a Saulo como Paulo. Perdón, a Saulo como Pablo. Y a partir de aquí ya vamos a ver más la historia de Pablo. Y para atrás recuerda que vimos más la historia de Pedro. Muy bien. ¿En qué ciudad Pablo y Bernabé predicaron la palabra los sábados en la sinagoga? Muy bien, en Antioquía de Pisidia. Recuerda que esto lo vimos en el repaso, que hay dos Antioquías cerquitas. Una está en Siria y la otra está, dice Antioquía de Pisidia y arriba dice Galacia. En el mapa que está después del capítulo 15, ahí lo puedes ver como hay dos Antioquías. Entonces parece ser que Antioquía era la capital de Pisidia, de esa ciudad. Ahí es donde Pablo y Bernabé estaban predicando los sábados en las sinagogas. Esto lo encontramos en el capítulo 13, versículo 14. Muy bien. Según Pablo, ¿qué orden les había dado el Señor sobre los no judíos? Muy bien. Que también a ellos les anunciaran su palabra. Esto lo encontramos en el capítulo 13, versículo 46. ¿Y en qué capítulo y versículo se encuentra esta orden? Cerquita del 46. Muy bien, en el 47. Capítulo 13, versículo 47. Y ahí les dice la orden específica que les dio. Dice: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo.
Este está en el 47. Muy bien. Pues felicidades porque yo sé que ya vas aprendiendo. Yo sé que ahora como acumulamos más información, pues es más difícil aprendernos las cosas, pues es imposible. Pero lo importante es de que ya vamos viéndolas, ya vamos escuchando las cosas una y otra vez. Entonces de poco a poco se nos van a ir quedando las cosas. No te preocupes si no te acuerdas de muchos detalles, si no te acuerdas de versículos, capítulos. Con que ya sepas el hilo conductor de la historia, que ya sepas cómo surgieron, cómo se dieron las cosas, cómo surgió una cosa, después otra, en qué orden, porque las cosas, con eso es suficiente. Ya en tus oraciones le vamos a pedir la gracia a Dios para que nos dé esa gracia de memorizar, si ese es tu deseo, y si no, pues bueno, con que entendamos la palabra y la escuchemos. Y ya vamos a poder decir, sí, he escuchado el libro de los Hechos de los Apóstoles completito y no nada más algunos versículos. Bueno, pues como todos los días te quiero recordar que hay alguien que te ama grande y profundamente. Y aunque nosotros no lo podemos ver, si prestamos atención dentro de nuestro corazón, siempre le podremos escuchar y le podremos sentir. Recuerda que Él no nos juzga y nos ama tal y como somos. Recuerda que Él nos creó para que fuéramos felices. Él nos creó por amor. Y el amor es felicidad, no es sufrimiento. Entonces, aprendamos a ser felices con lo que tenemos, con lo que hoy está pasando en nuestro día, no con lo que pasó ayer ni con lo que esperamos que pase mañana, sino con lo que hoy tenemos, con lo que hoy podemos ver, con lo que hoy podemos tocar, con lo que hoy podemos sentir. Aprendamos a disfrutar el día de hoy y verás que cuando aprendes a disfrutar el hoy, el momento, y no piensas mucho ni en el pasado ni en el futuro, vivirás en Dios, en el presente de Dios, porque hoy es el único día que tenemos seguro, y verás que poco a poco serás más feliz, tendrás más paz y de verdad podrás sentir cómo Dios nos regala esa paz que no tiene explicación. Bueno, espero que estés lista. Ya vamos a empezar una semana y vamos a empezar capítulos nuevos. Cuando tengas tiempo, si puedes darle un repaso, ya subí solamente las lecturas de los capítulos. Entonces lo puse en un playlist. Después te enseño cómo puedes buscar el playlist para que solamente escuches las lecturas y pues ya las pequeñas conversaciones que tenemos al lado de la lectura, pues ya no la escuches, sino simple y sencillamente la lectura para que vayas practicando y repasando datos y aprendiendo, ¿ok? Bueno, pues espero que tengas un día maravilloso. Espero que este domingo sea fantástico y si Dios quiere nos vemos mañana. Hasta mañana.